central don Mario Marcel, para lo cual también se le requerirá su inscripción para entrega del link correspondiente. Agradezco a todos los auspiciadores que siempre nos acompañan en todos los eventos de ACIMED. Agradezco a ustedes su video presencia y quiero dejar con ustedes a quien preside esta sesión hoy día, el presidente del Comité Regional Biobío, don Gustavo Alcázar. Don Gustavo, tenga usted muy buenos días y le cedo el micrófono. Hola, buenos días a todos. Estoy muy contento porque esta es la primera oportunidad que tenemos de tener un encuentro virtual con un tema que está absolutamente en línea con la coyuntura que estamos viviendo. Y de alguna manera estamos poniendo al Comité Regional de la 8ª Región, el cual me toca presidir en esta oportunidad, al servicio de toda la red de asociados que tiene ACIMED, porque no solamente hay conectada gente de la 8ª Región, sino que esto fue abierto a todos, y de antemano le doy las gracias a Rodolfo por su voluntad para poder darnos algo de luz en términos de esta temática. Les cuento quién es Rodolfo Belmar. Rodolfo es un abogado de la Pontificia Universidad Católica, tiene un magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Concepción. Además, Rodolfo, de esta formación de base, realizó un curso de litigación en la California Western University en San Diego, en Estados Unidos, y como no se cansó de estudiar, siguió posteriormente un diplomado en Administración para Abogados, dictado en conjunto por las escuelas de negocio del INCAE de Costa Rica y de Georgetown University de Washington. En el ámbito laboral, Rodolfo fue abogado asociado del estudio legal Monti Compañía en Santiago, y luego se independizó fundando el estudio legal Belmar Asesores, con presencia actual en las ciudades de Concepción, en Santiago y en Temuco. Rodolfo está en este minuto asesorando empresas públicas y empresas privadas en los ámbitos laboral, procesos de negociaciones colectivas y en temas de gestión de personas y recursos humanos. El tema sobre el cual nos conversará en esta hora de encuentro se enfocará en las herramientas y recomendaciones legales que debemos tener en consideración en las situaciones complejas que estamos enfrentando y en el análisis de los despidos y la continuidad de la relación laboral de la empresa frente al COVID-19. Dejo con ustedes a Rodolfo Belmar. Muchas gracias, don Gustavo, muchas gracias por darme la posibilidad hoy día de compartir en este día. Les doy la bienvenida a todos ustedes y los quiero invitar a que podamos transitar por esta hora, esta charla, en tratar de entregarles a ustedes herramientas que sean herramientas concretas para efectos de que puedan determinar o tomar las decisiones, que muchas de ellas van a ser decisiones complejas. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Vamos a tener que tomar decisiones complejas en muchas de nuestras organizaciones. Yo estaba leyendo ayer la información que el 38% de las organizaciones empresariales en Chile están tomando decisiones de desvinculación. Entonces, la idea y lo que yo he querido construir para ustedes es entregar herramientas que sean herramientas concretas, algunos tips importantes para efectos de que puedan tomar las mejores decisiones o saber a qué se enfrentan frente al escenario actual en estos tiempos que son tan complejos, que son del COVID. Mi presentación la quise dividir en forma didáctica en 3 puntos, que son, me parece, los más atingentes a lo que voy a hablar, y que engloban de alguna manera lo que quiero decir. Primero es qué ha dicho la Inspección del Trabajo hasta el momento en lo relacionado con las desvinculaciones, con los procesos de reestructuración interna que vamos a tener que hacer en muchas empresas. Otro tema propiamente tal, quizás más dogmático, más teórico, pero no por ello menos importante, que dice relación con las desvinculaciones.
y recomendaciones también que podemos entregar hoy día para efectos de iluminar esta toma de decisiones, que son decisiones que van a ser complejas. Así que quisiera aprovechar este tiempo para poder abordar en forma didáctica, sistemática, pero no por ello menos profundo, esta situación que estamos viviendo el día de hoy. Como contexto, o como contexto general, nosotros debemos saber que hoy día el COVID, el coronavirus, nos pegó fuertemente en nuestras relaciones laborales, porque nuestro sistema de relaciones laborales hoy día en Chile, en forma predominante o principalmente, son relaciones laborales que son presenciales. Nosotros, de alguna manera, tuvimos que, o se tuvo que sacar con force de alguna manera la ley de teletrabajo, pero nuestras relaciones laborales, pensemos en la inmensa mayoría de actividad que realizamos, son relaciones de tipo presencial. Entonces, hoy día, ¿qué tenemos? Hoy día vamos a tener trabajadores contagiados. Hoy día existe una gran discusión respecto del origen laboral de esos contagios. La Superintendencia de Seguridad Social ha emitido una serie de dictámenes indicando que al principio fase 1, 2 y 3 sí podía haber contagio, fase 4 no. Hoy día hemos retrocedido, la Superintendencia nos está diciendo que efectivamente podemos tener trabajadores contagiados, trabajadores con enfermedad profesional de origen laboral, COVID, en los puestos de trabajo. Vamos a tener otro grupo de trabajadores, hoy día estamos viviéndolo, de trabajadores, como denomino yo, que quedan un poquito en el hoyo negro, porque son trabajadores que presentan síntomas. Pensemos hoy día, el Ministerio de Salud ha establecido como criterio el contacto estrecho, trabajadores que han tenido contacto directo con otros trabajadores contagiados, confirmados o con bajo sospecha. Y en estos casos vamos a tener situaciones de ausentismo dictaminado por la autoridad, donde los trabajadores legítimamente van a reclamar el pago de remuneraciones por esos días no laborados, y el empleador también va a decir, bueno, yo aquí no tengo una responsabilidad. Vamos a ver también la postura de la Dirección del Trabajo frente a eso. Hoy día estamos teniendo paralización de faenas, estamos teniendo disminución o prácticamente cero venta, que nos va a impactar evidentemente en los flujos, y que eso va a tener una consecuencia directa en la toma de decisiones que vamos a tener que enfrentar desde abril en adelante, ¿ya? Y muchas otras situaciones peores, que van a ser cierres de empresa, producto de la imposibilidad de continuar el giro, y vamos a ver también eso cómo nos impacta en las consecuencias de los términos de relación laboral. Eso es como contexto general. Que a mí me interesa entregarle un pequeño hiperresumen para que ustedes se puedan ubicar, ustedes puedan saber qué es lo que la Dirección del Trabajo hoy día está señalando respecto de las desvinculaciones, porque yo hoy día me quiero centrar en ese punto. Nosotros vamos a ver que la inexistencia de desvinculaciones, que va a ser una situación en muchas empresas que va a ser inevitable, pero vamos a tener como contracara de esta moneda la posibilidad de las suspensiones temporales, la nueva ley de protección del empleo, teletrabajo, etcétera, etcétera. Pero hoy día, ¿qué nos ha dicho la Dirección del Trabajo respecto de las desvinculaciones? Yo les debo decir que la verdad que no ha dicho mucho, o sea, no les puedo mentir. La Dirección del Trabajo, a propósito de esta pandemia, ha emitido el día de hoy tres dictámenes, un dictamen el día 9 de marzo, un dictamen el 19 de marzo y un dictamen el 26 de marzo. Insisto, me interesa extraer la información, cuál es la posición de la Inspección del Trabajo, en lo relacionado con las desvinculaciones. Pues bien, fíjense que el primer dictamen del 9 de marzo fue un dictamen, pensemos en el contexto que estábamos viviendo, que era recién del atisbo, esta avalancha que se nos venía por el COVID, pero la Dirección del Trabajo en este primer dictamen vamos a ver que de alguna manera lo único que hace es recalcar o reafirmar la obligación del empleador, artículo 184 del Código del Trabajo, que es
como siempre digo yo, es el artículo por el cual debemos contratar prevencionistas, porque es la norma genérica, general del deber de seguridad legal que tiene todo empleador, pero la verdad es que la inspección del trabajo, la dirección del trabajo no nos entrega nada distinto que no hubiese normativo hasta ese momento. Es decir, nos dice en sucinto que los empleadores deben tomar las medidas necesarias para proteger la vida de todos los trabajadores en forma eficaz, y eso implica la toma de ciertos resguardos desde el punto de vista de la salud laboral, y eso implica que debemos, ¿cierto?, de alguna manera tomar acciones internas en las empresas a efectos de evitar contagio. La dirección del trabajo luego avanza, pensemos que el 6 de marzo esto se empezó a incrementar, la bolita de nieve, y el 19 de marzo la dirección del trabajo ya de alguna manera entra en el área chica y dice, mire, yo me doy cuenta como autoridad que vamos a tener problemas laborales, vamos a tener problemas de suspensiones temporales de trabajo, entonces quiero entregarle a los empleadores alternativas. ¿Cuáles son las alternativas que la ley hoy día contempla? Para evitar despidos, obviamente, prestación de servicio en teletrabajo. Recuerden que la ley de teletrabajo recién se aprobó y comenzó el 1 de abril del 2020, es decir, el 19 de marzo la Inspección del Trabajo no tenía todavía una normativa de teletrabajo, pero de alguna manera lo promulgó, lo incentivó, y las alternativas de adecuaciones de turnos, pensemos en todos los turnos en procesos continuos, procesos, ¿cierto?, en situaciones de toque de queda, y le dio las herramientas a los empleadores para que resucitaran, porque era una norma que en nuestro sistema laboral estaba en desuso, que era el antiguo feriado colectivo, es decir, si como organización queríamos parar, nos da la opción, que siempre ha existido, porque no es algo nuevo, que está en el Código del Trabajo, en el artículo 76, para efectos de poder establecer un feriado colectivo, cierre de la empresa, cierre del área, de una sección, de una sucursal claramente definida, para efectos de garantizar que los trabajadores van a recibir remuneraciones, y yo como empresa cierro las cortinas durante 15 días hábiles para efectos de evitar cualquier consecuencia futura. Anticipar feriados, convenir distribución de jornada, es decir, da alternativas de mitigación, que tampoco la Dirección del Trabajo nos entrega herramientas distintas de las que nuestro ordenamiento laboral hubiese entregado hasta el momento. Y finalmente, el último dictamen, que fue el más polémico, del 26 de marzo, establece la doctrina, que yo aquí quiero ser un poco justo con la Dirección del Trabajo, no inventó nada nuevo, porque esto nosotros lo estudiamos en pregrado, la doctrina, ¿cierto?, de la fuerza mayor, que es una institución que es del derecho civil, pero que no tiene por qué no aplicarse en el ámbito laboral, que nos indica de que frente a la imposibilidad de otorgar el trabajo convenido, que es mi obligación como empleador, es decir, si tengo una cuarentena y tengo un cordón sanitario, tengo un toque de queda, y no soy de aquellas empresas esenciales, yo como empleador legítimamente no estoy obligado ni condicionado a otorgar el trabajo, y también por contrapartida, el trabajador tampoco tiene la obligación de prestar los servicios, pero lo que fue más polémico era que no existía la obligación del pago de la remuneración. La verdad que en ese sentido la Dirección del Trabajo aplica una doctrina clásica que no nos debería extrañar, porque las contraprestaciones básicas en una relación laboral son trabajar y que por ese trabajo yo recibo una remuneración. Entonces, si existe una situación de fuerza mayor, no estoy, ¿cierto?, impedido, o sea, no estoy habilitado para otorgar el trabajo, y tampoco el dependiente, el colaborador, va a estar obligado a prestar los servicios. Entonces, la Dirección del Trabajo en estos tres dictámenes no nos entrega mayores luces. Lo que sí, yo lo señalo en esta diapositiva, que está en la segunda parte, sí la Dirección del Trabajo ahí anticipa y dice, mire, en realidad la suspensión temporal de la actividad laboral
El que yo no pueda desarrollar la actividad empresarial, eso no va a implicar necesariamente que yo pueda argumentar como causal de término de la relación laboral, esta causal, que yo tengo que ser sincero, es una causal tentadora, que es la causal del artículo 159, número 6 del Código del Trabajo, el caso fortuito fuerza mayor, porque vamos a ver que es una causal que no conlleva el pago de indemnizaciones. Hoy día, esto es una causal que existe en nuestro ámbito laboral, no fue inventada para esto. Después les voy a comentar que esta causal se utilizó mucho para el terremoto del año 2010, y ahí la Dirección del Trabajo y la Corte Suprema nos entregan ciertas herramientas para hacer uso de esta causal de despido, pero la Inspección del Trabajo aquí lo único que nos señala es que la suspensión temporal, la imposibilidad de prestar trabajo, no necesariamente nos va a implicar la posibilidad de argumentar como causal de despido fue la fuerza mayor. Debo decirles que eso es todo lo que la Dirección del Trabajo al día de hoy nos ha entregado en los 3 dictámenes relacionados con el COVID, que fueron dictados en el mes reciente de marzo del 2020. Entonces, frente a esto, yo les debería plantear que como organización empresarial, yo tengo que tomar decisiones que van a ser decisiones complejas y que van a ser: ¿voy a despedir? ¿No voy a despedir? ¿Me voy a ver en la obligación de despedir? ¿No voy a querer despedir? Si mi decisión es que no voy a querer hacer desvinculaciones, porque soy de las industrias que a lo mejor se va a ver beneficiada, pensemos, ¿cierto? Ayer mostraba la estadística respecto a la venta en supermercados, que había crecido un 50%, entonces legítimamente la organización empresarial va a decir, mira, yo no estoy en condiciones, no me afecta, pero vamos a ver un importante grupo de empresas que van a tener que hacer este análisis, que va a ser un análisis complejo. Entonces, ¿cuáles son hoy día las herramientas? Sí, solamente les quiero señalar, porque no es el objeto de esta presentación, pero solamente dejarles esbozado cuáles son las herramientas que hoy día yo tengo en caso que no quiera desvincular a mis trabajadores, a mis colaboradores. Las opciones son teletrabajo, que puede ser en iguales o distintas condiciones a las que yo tenga pactada, porque conversábamos con algunos empleadores el día de ayer. Si yo estoy otorgando teletrabajo, ¿es legítimo que el trabajador reciba su asignación de movilización y colación si él no debe desplazarse a la organización? Entonces, hoy día tiene que haber de parte de las empresas, y también se lo doy como una recomendación, porque de alguna manera nosotros fuimos reactivos como empresas y tomamos decisiones, mandamos a la gente a la casa, quisiera teletrabajo, pero hoy día, bueno, el objetivo es que en este mes de abril nosotros deberíamos regularizar todas las condiciones de teletrabajo que de facto pactamos, a veces casi en forma unilateral. Mandamos a los trabajadores a la casa, que todos los que podían prestar servicio, pero hoy día nosotros tenemos una regulación del teletrabajo, y la regulación del teletrabajo nos impone obligaciones como empleador, que son obligaciones de tipo administrativo, registro, por ejemplo, de los anexos de la Inspección del Trabajo, y obligaciones también respecto del costo de instalación, ¿ya? Entonces se los comento porque esto es una decisión que de alguna manera tienen que vislumbrar. Pues bien, las personas que no puedan hacer teletrabajo o que no puedan hacer en forma completa teletrabajo, y insisto, no quiero tomar la decisión compleja de querer desvincular, la opción que voy a tener hoy día va a ser la reducción o adecuación de jornada. Y esto lo distingo de la ley COVID, que lo señalo abajo, porque muchas veces ustedes van a tener que negociar con sus trabajadores o con las organizaciones sindicales en forma bastante sincera si efectivamente van a querer acogerse a la ley COVID, porque efectivamente, si yo hago una comparativa económica versus la posibilidad de hacer una reducción de jornada, una adecuación de jornada con adecuación de remuneraciones o adecuación de
la forma de trabajo quizás va a resultar, quizás digo, más eficiente que acogerme a esta ley COVID que va a plantear, y que plantea hoy día, incertidumbre respecto de eventuales demoras en pago, consumo de los fondos de cesantía, topes, porque la ley tiene topes. Entonces, siempre tenemos que ver estas opciones. Pues bien, si ninguna de estas opciones me sirve, si no puedo, si son ineficientes o son impracticables al mediano plazo, entonces tengo que recurrir a la decisión de la desvinculación. O sea, hoy día esas son los dos pensamientos que van a rondar en nuestra organización. Si no puedo tomar ninguna de esas medidas, voy a tener que tomar una decisión compleja de desvinculación. Y de lleno, entonces se nos plantea cuáles son las vías de nuestro marco legal para efectos de poder realizar desvinculaciones. ¿Cuáles son las opciones? Y aquí les debo decir de que nuestro sistema legal laboral no creó, no hay una normativa distinta de la que ya teníamos en nuestro sistema legal para efectos de enfrentar esta coyuntura del COVID. Y vamos a ver que las opciones son causales de despido, pero también quiero llamar la atención porque en los procesos de desvinculación los actores relevantes van a ser, ¿cierto?, los trabajadores desvinculados, que legítimamente van a poder reclamar de los despidos. Vamos a tener, ¿cierto?, a las organizaciones empresariales, los empleadores que van a tener que justificar su decisión, pero a veces se nos olvida un actor que termina siendo casi, a veces, más relevante, que son los tribunales de justicia, ¿ya? Encarnados en personas de carne y hueso, que son los jueces. Y yo debo decir de que hoy día el sistema judicial para las empresas es mucho más exigente porque nosotros tenemos hoy día una judicatura laboral especializada, ¿ya?, altamente especializada, que nos, de alguna manera, exige como instituciones empleadoras tener que hacerlo bien, o como yo digo a veces, lo menos mal posible, porque muchas veces las decisiones son no como hacerlo lo mejor posible, al 100%, sino lo menos complejo para las partes. Entonces, hoy día también tienen que tener en consideración que vamos a tener un efecto rebote, porque las decisiones que hoy día estemos tomando van a tener una consecuencia, y aquí quiero ser un poco pitonizo, pero va a ser el próximo año, porque hoy día además se aprobó una ley de suspensión de plazos judiciales para efectos de que todas las personas que sean desvinculadas en este periodo cuenten con plazos adicionales futuros para efectos de poder demandar en contra, por ejemplo, de una decisión de desvinculación. Entonces, tienen que tener en consideración que las decisiones que hoy día tomen las vamos a estar sufriendo o vamos a tener conflictos lo más probable el próximo año. Entonces, de aquí viene de cajón entonces señalar, bueno, entonces, ¿cuáles son las decisiones? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo debo actuar o qué debo señalar? Yo aquí elegí las que a mí me parecen que van a ser las decisiones que van a rondar en sus cabezas y que son las que vamos a tener que enfrentar. Nuestro sistema legal hoy día, ¿ya?, tiene causales de despido. Nosotros, siempre es bueno señalarlo, pero nosotros en Chile, nuestro sistema legal laboral nos obliga a despedir a un trabajador bajo una causal legal. Esto es tan importante en nuestro sistema legal que si yo a alguien lo despido sin un fundamento, o sea, lo despido porque quise despedirlo, me cae mal, ¿ya?, y no le doy un fundamento, es tan significativo que la ley hace suplir ese silencio, esa inexistencia de
causal, señalando de que cualquier despido que no esté causado va a ser un despido injustificado bajo el parámetro, vamos a ver, de el despido por necesidad de la empresa. Es decir, nosotros debemos siempre, al momento de desvincular, invocar una causal legal. Esto no puede, me imagino que no es sorpresa para ninguno de ustedes, pero es siempre bueno recordarlo porque muchas veces se nos plantea esta dificultad. ¿Y cuáles son estas opciones legales? ¿Cuáles son las causales legales? Yo no quise elegir las que a mí me parecen que van a ser las fundamentales en esta era COVID. ¿Ya? La primera causal legal, que está abajo, ¿ya? Que la dejé porque es una causal, ¿cierto? La más pacífica, la más amistosa, la menos compleja, que es la de mutuo acuerdo. Así como se hizo, así se deshizo. Yo firmé un contrato, yo deshice ese contrato, lo finiquité a través de un instrumento, ¿cierto? Un finiquito laboral, que va a dar cuenta de un término pacífico. Ahora, como tengo poco tiempo y no quiero entregar las mayores herramientas posibles, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema hoy día de un finiquito de mutuo acuerdo? ¿Cuáles serían los incentivos negativos? ¿Cuáles serían, podríamos decir, las externalidades negativas de un finiquito por mutuo acuerdo? Fíjense en nuestro sistema que es un poco absurdo, porque el mutuo acuerdo, si bien es la causal más pacífica para terminar una relación laboral, desde el punto de vista de los beneficios para el trabajador y para el empleador, son los menos eficientes. ¿Por qué? Porque hoy día un finiquito de mutuo acuerdo para un trabajador implica quedarse sin el subsidio, sin la posibilidad de un fondo solidario de cesantía que el Estado tiene, y que hoy día, pucha, que hace falta, en el cual el trabajador pueda recurrir en caso de una desvinculación por esta causal. Lo digo de otra manera. Si yo suscribo hoy día un finiquito por mutuo acuerdo, el trabajador solo va a poder retirar sus fondos de cesantía, los que tenga acumulado durante todo el periodo que trabajó para mí, pero no va a poder postular a un subsidio adicional, no va a poder postular al fondo solidario, que sí va a ser en casos de, por ejemplo, hoy día la suspensión temporal o vamos a ver la desvinculación por necesidad de la empresa. Entonces, para el trabajador no va a ser atractivo hoy día la desvinculación por mutuo acuerdo por cuanto va a quedar fuera de las prestaciones del subsidio de cesantía adicional o aparte de retirar los fondos que tenga. Por ejemplo, un caso práctico, si yo tengo un finiquito por mutuo acuerdo, la casa comercial por la cual yo quiero suspender el pago de la cuota de la tarjeta de crédito de ese mes, y yo contraté un seguro de cesantía que me lo ofreció la vendedora cuando fui a la casa comercial, no me aplica en este caso porque se entiende de que voluntariamente yo me fui de la empresa. Entonces, fíjense que desde el punto de vista práctico es altamente ineficiente para el trabajador este mutuo acuerdo. Y para el empleador también es altamente ineficiente por cuanto el gasto que se genera, lo que yo pago, el incentivo para que me firme ese finiquito por mutuo acuerdo, si no está bajo una condición general, si no lo pacté en un instrumento colectivo con un sindicato, es decir, yo se lo ofrecí en forma individual, eso va a estar señalado como un gasto rechazado el día de mañana frente a una fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, si se fijan, el mutuo acuerdo, que es lo absurdo de nuestro sistema legal, provoca desincentivos al mutuo acuerdo en atención a estas dos situaciones que generan de poca eficiencia de este instrumento laboral del mutuo acuerdo. Independiente de eso es una causal que evidentemente yo siempre, en situaciones conflictivas, pensemos trabajadores con fuero laboral, trabajadores que tienen, que yo sé que me van a demandar, en caso de accidente del trabajo, enfermedades profesionales, quizás va a ser la única vía más pacífica en la cual yo voy a poder blindar a la organización de mejor manera para efectos de evitar futuras demandas. Pero les quiero comentar esas cosas prácticas del mutuo acuerdo que a veces se nos olvida y que nos pueden generar hoy día, en esta situación que es mucho más especial, esta dificultad. Entonces, dijimos ya algo respecto del mutuo acuerdo.
la gran tentación hoy día que podamos tener respecto de aplicar esta causal del Código del Trabajo, una causal que existía en nuestro sistema legal, que dice relación con el caso fortuito o fuerza mayor. Fíjense que aquí les quiero decir que esta causal es de escaso o muy poco uso, porque es una causal de despido que no genera indemnización para el trabajador, ¿ya? Más que el feriado legal y proporcional que le corresponda. Entonces, hoy día, si el empleador decide, lo que nos ha pasado, lo hemos discutido en muchas organizaciones, decide utilizar esta causal, ¿qué herramientas yo le puedo señalar para anticipar cuál va a ser el resultado futuro frente a una demanda de que ese trabajador, que va a tener plazos adicionales para demandar, va a reclamar en contra de la empresa? Pues bien, fíjense que la Dirección del Trabajo, a propósito del terremoto del año 2010, emitió pronunciamiento respecto de esta causal, y que esta teoría, esta de alguna manera doctrina, fue ratificada por la Corte Suprema en los casos que se judicializaron respecto de empresas que despidieron a trabajadores con esta causal. Y solo quiero señalar un punto elemental para que ustedes lo tengan en consideración en su toma de decisiones, que todos entendemos que aplicar esta causal de despido, artículo 159, número 6, caso fortuito y fuerza mayor, implica, y lo dijo la Dirección del Trabajo en este ordinario que yo les comento en esta diapositiva, que este hecho imprevisto, que lo es el COVID, y aquí nadie va a negar eso, pero que tiene como, fíjense, estándar que me implique este imprevisto, el que de forma permanente o indefinida me permita retomar los servicios. Entonces, inmediatamente con esa definición de lo indefinido, de lo permanente, yo debería inmediatamente concluir que en atención a que esta situación es eminentemente, y así todos esperamos, transitoria, malamente podría argumentar como causal de despido si, usando el artículo 159, número 6, por cuanto el elemento de lo indefinido no se cumple. Y fíjense que la Dirección del Trabajo nos señala, bueno, la fuerza mayor, el caso fortuito, implica que este hecho sea inimputable al empleador, los empleadores no tienen culpa de la propagación del COVID, imprevisible, por más que pudimos verlo, que esto se acercaba, nunca pensamos que iba a ser así, y también que iba a ser irresistible. Las empresas hoy día están expuestas al contagio de sus trabajadores y a tener dificultades en funcionamiento. O sea, yo podría decir que bajo esos requisitos sí cumplo el estándar, pero como yo les señalaba anteriormente, debemos tener un requisito de permanencia o de que esta situación de imposibilidad de prestar los servicios como empleador, de otorgar el trabajo, sea en forma definitiva. Solo para iluminar, en el año 2010 los tribunales se inclinaron a determinar que los despidos fueron justificados solo a aquellas empresas afectadas por el terremoto principalmente y especialmente por el tsunami, en la situación única que hubiese imposibilitado continuar el giro. Es decir, si yo tengo una condición de imposibilidad permanente de continuar el giro, en ese caso la Corte Suprema señaló y determinó de que era procedente esta causa. Entonces, si me preguntan, en resumen, malamente podríamos argumentar esta causal, o vamos a tener dificultad futura para poder acreditar la configuración de esta causal, si es que nos vemos tentados a utilizarla en esta situación.
Pues bien, ¿qué otra opción estamos viendo? ¿Qué otra opción se están configurando? La otra opción, que muchas empresas también, y ha sido objeto de muchas consultas y muchos problemas, dice relación con los ausentismos. Hoy día tenemos un ausentismo elevado en muchas empresas. Entonces, ¿qué nos dijo la Dirección del Trabajo respecto de esta causal de inasistencia injustificada? Recuerden que nosotros tenemos una causal de despido que en realidad son varias hipótesis: 2 días seguidos, 3 días en el mes calendario, 2 lunes en el mes, o en caso de personas que trabajen en puestos claves, la ausencia injustificada de a lo menos un día. Entonces, en estos casos, hoy día vamos a tener ausentismo que en algunos casos van a ser confirmados, van a ser justificados a través de una licencia médica. Pensemos en trabajadores contagiados, trabajadores que reciben esta licencia por sospecha, o incluso trabajadores que no teniendo licencia van a tener certificados médicos en los cuales se les va a recomendar el no asistir a la organización. Yo les digo que en todos esos casos, que son los casos menos complejos, deberíamos entender que ese ausentismo es justificado, y eso implica o quiere decir de que yo no puedo argumentarlo como despido porque el trabajador legítimamente se ausentó, pero obviamente tampoco hay obligación del pago de esa remuneración. Pero, ¿cuáles son las situaciones complejas que hoy día estamos viendo? Por ejemplo, situaciones de cordón sanitario. O sea, yo vivo en una comuna donde no hay un cordón sanitario, no hay una cuarentena, pero mi empresa está ubicada en un lugar donde hay un cordón sanitario. Otra situación: trabajadores que viven en lugares donde sí hay decretado un cordón sanitario, sí hay decretada una cuarentena, y deben trasladarse al lugar donde está la empresa, en la cual no hay decretado ninguna medida de restricción de libertad. Entonces, todas estas situaciones relacionadas con cordones sanitarios, toques de queda, la recomendación hoy día es que sean cautelosos, porque me he encontrado con algunos casos donde se ha querido despedir a los trabajadores, pero va a ser muy fácil que el día de mañana, frente a un reclamo por este despido, el trabajador justifique la inasistencia producto de estas restricciones de libertad. Los otros casos que estamos viendo que son complejos dice relación con casos estrechos y casos sospechosos. Muchas veces hoy día tenemos determinación de la autoridad sanitaria indicándole al trabajador: quédese en casa, le recomiendo que no asista porque usted está bajo sospecha de haber sido contagiado. Entonces, en esos casos, el trabajador legítimamente no va a tener la obligación, porque hay una medida de la autoridad sanitaria que le impide y no le recomienda asistir a sus lugares de trabajo. Pero también se va a entender de que esta inasistencia es justificada. Pero yo les pongo otros dos casos que son más complejos todavía, que quizás ahí va a estar nuestra evaluación de desvincular o no. ¿Qué pasa si hoy día mi colaborador no llega y me dice: jefe, o me manda un WhatsApp, que hoy día se usa mucho, me dice: jefe, ¿sabe qué? No encontré locomoción. O situaciones que hoy día son complejas, que están afectando a muchos trabajadores y especialmente a trabajadoras. La empresa hoy día tiene la obligación de otorgar sala cuna. Sala cuna está cerrada. Entonces, ¿puedo dejar de ir a trabajar porque la empresa no me provee el servicio sala cuna? La obligación legal. Trabajadores que tienen colaboradores que tienen personas en sus familias de dependencia o de alto contagio. Entonces, que sabe que, jefe, yo vivo con mi abuelita es una persona de riesgo, vivo con mi marido es un trasplantado. Entonces, hoy día los quiero llamar a que tengamos la delicadeza de poder evaluar en forma bastante amplia los ausentismos laborales. ¿Por qué?
porque esta situación la vamos a ver al final. Por eso lo dejo como una pregunta. ¿Qué van a entender los tribunales el día de mañana? Porque no lo sabemos, pero podemos un poco anticiparnos. ¿Qué van a entender los tribunales respecto de el ausentismo que se dio y el haber sido despedido en medio de una contingencia COVID? Yo me adelanto y les digo que lo más probable, que los vean muy feo a los empleadores, que argumenten sin un fundamento mayor el despido de un trabajador que 2 días no concurre a sus labores si sabemos que ese trabajador tiene alguna complicación. Distinto del caso, que también nos ha pasado, que nos han dicho, ¿sabe qué? Desde que se decretó el estado de catástrofe, no vimos más al trabajador, se fue, que se volvió a su ciudad de origen, y no hemos sabido nada más de él, no nos contesta el teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener que tener el criterio para evaluar las situaciones de inasistencia, pero no con la mirada un poco más estricta que teníamos hasta el día de hoy respecto de poder acreditar si el trabajador faltaba 2 días, lo despedía, o si no me traía la licencia médica, se consideraba como un ausentismo injustificado. Entonces, les dejo esta preocupación respecto a esta causal para efectos de que no tengamos problemas. Pues bien, avancemos. ¿Quién más, qué otra herramienta más nos entrega el sistema legal? Y caemos en nuestra causal de despido, que es la más, me parece que es la más usada el día de hoy, en la cual se va a argumentar más, que es la necesidad de la empresa. Ahora, yo aquí quiero ser bien consciente y quiero ser bien claro, y me quise respaldar con datos, para que ustedes vean cómo tenemos que hacerlo en la forma más eficiente si es que nos vamos a focalizar en que nuestros procesos de desvinculación sean por necesidad de la empresa. Esta causal, fíjense, nos permite hacer ajustes en la dotación y el Código del Trabajo nos señala ejemplos, es una enumeración no taxativa con relación a en qué caso configuraría una causal de despido por necesidad de la empresa, y nos habla ahí de la famosa racionalización o modernización de la empresa, establecimiento de servicio, nos habla de la baja de productividad y los cambios en las condiciones del mercado de la economía. Recuerden que nosotros en el año 91 eliminamos la causal de despido, o sea, eliminamos de esta causal lo que se denominaba como la falta de adecuación laboral. Es decir, yo hoy día en Chile no puedo despedir a un trabajador porque es poco productivo. Yo no puedo fundamentar como causal de despido el que el trabajador hace mal su trabajo. La necesidad de la empresa no puede tener un fundamento en esto. Y lo señalo porque, si somos sinceros, normalmente en condiciones normales, no en tiempos de COVID, los procesos de reestructuración en muchas áreas, de muchos puestos de trabajo, adolecen a que el trabajador no calza precisamente con el perfil o no cumple la expectativa para el cual fue contratado o lo que la empresa esperaba de esa persona. Y normalmente vemos que las situaciones de despido bajo este contexto se fundan en lo más profundo en situaciones de mala evaluación. Entonces, yo solamente los quiero llamar a que tenemos que despersonalizar, así nosotros lo llamamos siempre, despersonalice el despido, ¿ya? Y despersonalizado debo atender a las razones que la misma causal me señala o que sean similares a las señaladas. Hablamos de la racionalización, baja la productividad, cambia las condiciones. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que nosotros tenemos hoy día es que bajo esta causal vamos como empleadores a perdedores. Y aquí les quiero mostrar una estadística para que me crean, si es que no me creen, que nos regala el Observatorio Judicial, que hizo un estudio en el año 2016, pensemos que es en un contexto sin crisis,
primer semestre, en el cual nos indica que, al menos en Santiago, los juzgados laborales, con algunas precisiones en los dos juzgados, porque hay una pequeña tendencia en cada uno de los dos juzgados laborales en Santiago, pero que nosotros sabemos a priori por estadística que si hoy día despedimos a alguien por necesidad de la empresa, tenemos un 90% de probabilidad que frente a un reclamo futuro, el trabajador nos gane la demanda. O sea, diríamos que partimos 9-1 abajo, ¿ya? Ahora es importante señalar, porque esto nos debería dar ciertos atisbos de en qué estamos fallando, porque si yo les comparo esto, que viene la siguiente diapositiva que les voy a presentar, si yo comparo cuál es el resultado de victoria o pérdida para los trabajadores y empleadores respecto de las otras causales de despido, o sea, cuando yo despido por falta de probidad, despido por incumplimiento grave, por ausentismo, por las otras causales de despidos que normalmente son causales de culpa o de sancionatorias hacia el empleador, fíjense que en la cancha seguimos perdiendo, pero prácticamente un 30% de esas causas, de los juicios que llegan con sentencia, porque estamos hablando no los que se llegan con acuerdo, los que llegan con sentencia, el 30% lo gana el empleador. Es decir, deberíamos nosotros entender que pareciese ser que cuando la empresa quiere despedir a alguien por una causal de incumplimiento que no dice relación con necesidad de la empresa, es mucho más eficiente el resultado para el empleador, o lo que yo digo, lo hace mejor, se preocupa más, que con relación a, vuelvo atrás, la necesidad de la empresa, porque, fíjense, 90% de esas causas las vamos a perder. Entonces, hoy día, lo más probable es que nos encontremos con situaciones en las cuales vamos a tener que despedir a trabajadores por necesidad de la empresa. Entonces, les quiero entregar herramientas para tratar de hacerlo lo mejor posible para estar dentro del porcentaje de este 10%. Porque nos va a impactar. Ahora, desde el punto de vista, aquí les di estadística, ahora les quiero, si no me creen, ¿ya? Porque los abogados tenemos mala fama, ¿cierto? Les quiero mostrar números, ¿ya? Y pido respeto a todos los que son entendidos en números, porque hice mi mejor esfuerzo, pero les quiero mostrar cuál es la cuantificación, cuánto me cuesta a mí hoy día, en el peor de los casos, o sea, estamos hablando de un trabajador al cual yo le deba pagar hoy día, si lo voy a despedir por necesidad de la empresa, ¿cuánto es lo que yo a un trabajador, cuánto me va a costar como organización despedir a un trabajador en el peor caso? Y el peor caso para mí es un trabajador que tenga el tope legal de indemnización, es decir, que tenga 11 o más años trabajados, y además que tenga una renta con tope legal, que estamos hablando que hoy día el tope legal de indemnización en nuestro sistema laboral son 90 unidades de fomento. Entonces, en ese caso, fíjense, en la primera parte de esta línea horizontal, una indemnización con tope hoy día en Chile me cuesta aproximadamente 736 UFs. ¿Y por qué hablo de las 736 UFs? Porque si ustedes se fijan abajo, les va a señalar de que tengo 90 UFs por 11 años, pero hoy día tengo la herramienta, que también los llamo a tener en consideración, porque muchas empresas a veces me ha tocado que ni siquiera lo saben, porque nunca nadie les dijo, que yo tengo la herramienta de poder descontar de la indemnización por años de servicio en caso de despedir por necesidad a la empresa, solo en ese caso, el aporte que yo como empleador le hice en su cuenta individual del seguro de cesantía. Pensemos que mi aporte, considerando una remuneración tope imponible de 120,4 UF, que es el tope imponible AFC, 1.6 en forma lineal, esto está sin reajuste, sin nada, me arroja aproximadamente 254 UF, entonces yo una indemnización con tope hoy día debería costarme alrededor de 736 UF. ¿Ya? Si al trabajador le tengo que además no dar aviso, lo tengo que despedir hoy día porque tengo contingencia y todo,
Le tengo que agregar otras 90 UF, y por tanto el despido hoy día me va a salir 826 UF. Eso es lo que hoy día me cuesta un despido a un trabajador con tope. ¿Qué pasa si yo lo hago mal hoy día y estoy dentro del 90% de los perdedores? El trabajador sabe que puede demandar el despido injustificado, porque yo, por ejemplo, vamos a ver, en la carta de despido no le dije nada, dije reestructuración COVID, y esa va a ser una demanda perdida. Entonces el trabajador sabe, y más que el trabajador, el abogado que va a estar afuera de la inspección, que lo va a llamar, que lo va a perseguir, ¿cierto? El captador que está fuera de todas estas instituciones, le va a decir demande, a usted le sale gratis y usted puede aumentar un 30% su indemnización por años de servicio, o sea, estas 990 UF, o sea, usted puede aumentar en forma real un 26% su indemnización, vamos en 1123, y por tanto yo voy a tener inmediatamente voy a tener esa indemnización adicional. ¿Qué más nos va a suceder? Nos va a suceder de que el trabajador, además, fíjense, que es lo más controvertido el día de hoy, va a pedir la devolución de lo que yo le desconté como aporte empleador en su AFC. ¿Ya? Hoy día les digo que es lo más controvertido porque tenemos fallos de la Corte Suprema que dicen que procede, que no procede, que en caso justificado o injustificado igual procede. Eso es objeto de discusión, pero el trabajador lo va a demandar. Es decir, nosotros vamos a llegar a una condición en la cual vamos a tener un aumento de esta indemnización en forma significativa. Yo no los quiero asustar, pero hoy día, lo que está de moda adicional es que el trabajador agregue a la demanda común y corriente que se hace por indemnización por despido injustificado, el trabajador agregue, ¿cierto?, motivos atractivos, que los invente incluso, en el cual dice, pero en realidad a mí me despidieron porque yo era el más viejo de la organización. Yo era el trabajador más viejo, el más caro. Entonces mi despido en realidad está fundado en un motivo no del COVID ni nada, sino que está fundado en mi edad. Y yo entonces demando la discriminación porque a mí me despiden por discriminación por edad. Entonces, ¿qué significa eso en números, en dinero? Significa que el trabajador hoy día, como herramienta legal, puede agregar a este despido injustificado una indemnización adicional que va de 6 a 11 remuneraciones. Por tanto, hoy día, ese despido de ese trabajador con tope se me puede incrementar, si es que lo hago mal, en un 255% como indemnización adicional. ¿Ya? El abogado del trabajador contento, feliz, la empresa devastada, porque esto, fíjense, puede ser significativo en mis costos que voy a tener adicionales que no contemplé para efectos de desvinculación de ese trabajador. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para, como digo yo, hacerlo bien o lo menos mal posible? Porque hoy día muchas veces voy a tener que optar a decisiones complejas de desvinculación, pero que sé que me van a jugar una mala pasada al futuro, porque voy a tener un juicio. Entonces, ¿cómo prevengo para que el día de mañana me pueda ir lo menos malo posible? Porque si yo les planteo, les digo, mire, si usted cuantificó, y vuelvo atrás, un despido en 1123 UF, yo cuantifiqué mi riesgo, ese es mi mayor riesgo que me va a demandar en caso de un despido justificado. Es distinto de cuantificarlo en 2113. Es decir, voy a tener una cuantificación de ese riesgo distinto en función de lo que yo preventivamente haga. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacerlo para que sea lo menos malo o lo mejor? ¿Ya? Y aquí las herramientas que nosotros tenemos son bastante pocas, pero me valgo un poco de la doctrina, lo que han estudiado, que nos dicen que los criterios para configurar una necesidad de la empresa tienen que ser 3 criterios que son fundamentales.
Primero, que tiene que ser una causal objetiva. Segundo, que tiene que ser grave y permanente. Y tercero, tiene que ser económica. Esa es la triple exigencia mínima esperada para efectos de poder configurar una causal de despido por necesidad de la empresa que me sirva el día de mañana para defenderme frente a demandas futuras. Objetiva, ajena al empleador. Circunstancias económicas negativas, hechos que no fueron previstos. O sea, aquí no hay un mal negocio, no fue que fui mal, ¿cierto? Mal empresario, sino que hay una causal que es objetiva, ajena a mi voluntad. Eso tienen que plasmarlo en el momento de la desvinculación. Que debe ser grave y permanente. Yo les decía que con el tema del permanente vamos a tener cierta dificultad, yo anticipo con eso. Para la crisis anterior, 2009, la subprime, la industria forestal, los tribunales de justicia, las cortes de apelaciones, le dieron muy duro porque dijeron que esto era una crisis que era estacional y por tanto todos los despidos por necesidad de la empresa los declaró injustificados. Hubo mucha discusión respecto de eso. Pero debe ser grave y permanente. Argumentar que tenemos proyectado una recesión, tenemos proyectado unas condiciones económicas desfavorables, y finalmente que es una causal estrictamente económica. En esto, por favor, tengan cuidado. Es decir, que quede claramente establecido que el despido no es una sanción a la persona, no es que le quiero pasar la cuenta, sino que se debe a una razón estrictamente económica. Estas tres herramientas, por favor, ténganlo en su mente porque van a ser fundamentales al momento de tomar estas decisiones que van a ser complejas. Y en lo práctico, decirles que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y aquí lo fundamental es la forma, y cuando hablo de forma es la evidencia de la desvinculación como la realiza a través de la carta de despido. Ahí es donde yo plasmo los motivos, las razones en las cuales indico al trabajador, y después el día de mañana lo voy a indicar al tribunal, que va a ser lo que va a leer, los fundamentos en los cuales estoy invocando esta causal. Y los tribunales cuando lo ven, cuando lo analizan, lo leen, créanme que la situación cambia respecto de la consideración a la empresa. Y para ir terminando, dejarles, esta presentación va a llegar a ustedes, pero si es que van a tener que recurrir a la decisión difícil de desvincular por necesidad de la empresa, este estándar, que es un estándar general, pero no por ello menos importante, que tiene que ver con los fundamentos en el proceso de desvinculación en esta carta de despido. Si ustedes me apuran un poquito, normalmente las demandas las perdemos en tribunales porque fallamos en donde señalo los fundamentos, en la segunda flecha, en los hechos. Normalmente, soy escueto o somos escuetos en dar los fundamentos de la desvinculación. Desvinculamos por necesidad de la empresa por reestructuración del área. Y no indicamos ninguna otra herramienta adicional que después nos va a jugar una muy mala pasada cuando tengamos que defender esta desvinculación eventualmente en un tribunal. La formalidad, en el ámbito laboral, la formalidad es muy importante. Tengo que despedir por escrito, no existe la desvinculación verbal. Tiene que ser por carta certificada, la Dirección del Trabajo hoy día flexibilizó la posibilidad de notificar a través de Chile Express, que había mucha controversia respecto del correo, legalmente que correo hacer carta certificada solo era correo de Chile, hoy día lo flexibilizó. La constancia en la página web de la DT, la mención del monto de la indemnización por año de servicio y el aviso al trabajador que le voy a descontar el fondo, lo aportado en su fondo de cesantía. Aunque después en el finiquito me arrepienta, no quiera, negocie con el trabajador y no se lo descuento, o se lo descuento parcialmente. Eso es una herramienta de negociación muy importante en el momento de la desvinculación. Y otras cosas importantes que son el tema previsional, y hoy día nosotros tenemos legalmente una obligación de poner a disposición el finiquito
dentro de los 10 días después de que es desvinculado o separado un trabajador, que es un plazo hoy día legal, y que lo comento porque por las condiciones de cuarentena, cordones sanitarios, estamos teniendo muchas dificultades para cumplir a veces esos plazos. Solamente indicarles que la ley COVID, no lo vamos a tratar hoy día, se hace una mención, ¿ya? Se hace una mención que si yo acojo a un trabajador a esta suspensión temporal, yo solo podría despedir a ese trabajador por necesidad de la empresa, pero lo cual no va a impedir que ese trabajador el día de mañana pueda demandarme señalando de que es injustificado ese despido. Y también señalar que esta ley de protección del empleo, que son las personas que vamos a acoger, señaló la ley de que respecto de estos trabajadores no puedo argumentar esta causal que les señalaba anteriormente del caso fortuito o fuerza mayor. Les pido disculpas, me pasé un par de minutos, pero quería entregar todo lo que habíamos comprometido para el día de hoy. Rodolfo, te doy las gracias, sumamente completa la presentación que nos has hecho. Tengo varias preguntas, pero por el tiempo voy a hacer solamente 3 de las que hemos recibido. Perfecto. Alguna bastante, por ejemplo, dramática. En caso que un trabajador muera a causa del COVID en la empresa, porque se contagió en la empresa, ¿hay algún tipo de responsabilidad pecuniaria con respecto a la familia del trabajador? Bueno, no, yo no me pude explayar, algo dije, pero no me pude explayar en el tema de la enfermedad profesional, pero hoy día la Superintendencia de Seguridad Social, que es la institución que regula este tema, señaló e indicó a las mutualidades que, independiente de que estamos en una fase de poca trazabilidad, fase 4, las mutualidades deben hacer las investigaciones y deben acoger las DIEP, que son las declaraciones individuales de enfermedad profesional, en caso de que un trabajador manifieste, fíjense, de mutuo propio, diga, yo creo que me contagié en el trabajo. Si eso es ratificado por la mutualidad, y recuerden que siempre podemos apelar al suceso, si eso es ratificado, se entiende que la enfermedad laboral es una enfermedad de origen laboral. ¿Y eso qué quiere decir? Primero, que los días de tiempo perdido me los van a cargar a mi tasa. Y segundo, que opera el sistema de responsabilidad de la Ley de Accidentes del Trabajo, y el artículo 69 de la Ley de Accidentes del Trabajo dice que la persona afectada o los causavientes, en este caso la familia, por ejemplo, puede demandar incluso el daño moral al empleador. Así que si nosotros hoy día tenemos un caso, ¿cierto?, de un accidente fatal que es diagnosticado como de origen laboral, van a surgir todas las responsabilidades que tenemos respecto de una enfermedad laboral distinta. Así que esa es la respuesta. Otra pregunta que se repite y que afecta a muchas empresas. Normalmente nosotros tenemos en las empresas personas que o por razón de su edad o por razón de alguna condición basal previa, algún tipo de deficiencia pulmonar, algún cáncer, alguna cosa por el estilo, tenemos que mandarlos a la casa y no pueden hacer su trabajo. ¿En qué estado quedan esas personas? ¿Cuál es la situación de relación laboral que se mantiene? Hoy día, o sea, esas personas a las cuales se refieren son las personas que se denominan de riesgo. Ahí tenemos a todos los mayores de 60 años. Aquí quiero ratificar este tema porque hubo mucha discusión entre la autoridad sanitaria y otro organismo, y la autoridad sanitaria determinó el MinSal que las personas de riesgo son las mayores de 60 años, hombres o mujeres, mujeres embarazadas, trabajadores con enfermedades crónicas, pensemos hipertensos, diabéticos, trasplantados, todas estas personas que son de riesgo. La autoridad sanitaria, que de alguna manera se nos metió en el ámbito laboral, nos dice, señores, todas estas personas deben firmar hoy día una declaración jurada en el cual los trabajadores deben manifestar el querer continuar trabajando. O sea, esa es la primera obligación hoy día legal. Si el trabajador decide continuar, ahí tenemos otro problema, porque si ese trabajador es contagiado, COVID y todo, no nos va esa declaración a salvar de futuras responsabilidades.
Pero si el trabajador decide no laborar de mutuo propio, se entendería de que el trabajador está decidiendo, no es la empresa. Porque si yo como empresa lo envío para la casa, le digo, señor, quédese en la casa, yo asumo el pago de la remuneración. Si el trabajador decide no ir, tendría que operar ahí la nueva ley de protección del empleo, acogerlo a la suspensión temporal o pedirle que ese trabajador, en caso de que manifieste alguna enfermedad, por ejemplo, recurra a licencia médica. Serían esas las opciones que tendría. Y una última pregunta que combina dos en relación al teletrabajo. ¿Qué pasa con las movilizaciones, con las prestaciones de movilización y colación si están establecidas en el contrato colectivo cuando tú mandas a alguien a teletrabajo? Y además, ¿qué pasa con los anexos de contrato realizados antes de que iniciara la ley? Sí. ¿Hay que informarlos a la dirección? Exactamente. Nosotros tenemos muchas empresas que antes de la ley, que el 1 de abril, en marzo, mandaron a muchas personas a sus casas, a su domicilio, y no se firmó en un anexo ni una cosa, o muchos de ellos firmaron anexo. Entonces, la ley nos indica de que todos los pactos de teletrabajo deben registrarse en la Inspección del Trabajo. Y dice que el plazo legal es de 15 días a partir de la celebración del pacto. Pues bien, si yo tuve un pacto anterior, yo debería entender de que esa obligación concurre a partir de la dictación, la publicación de la ley, que es ley de la República, a partir del 1 de abril, pero la norma transitoria indica que vamos a tener 3 meses para regularizar esto. Eso respecto del registro. Respecto de la movilización y colación, eso ha sido muy controvertido porque se entiende que al menos la movilización es compensatoria y se compensa porque el trabajador debe concurrir al trabajo. Pero por otro lado tenemos el principio de garantía o indemnidad de las remuneraciones. Entonces, hoy día yo no recomendaría, si no hay un pacto consensuado con el trabajador, modificar la remuneración y estos ítems, porque esto en el futuro vamos a tener reclamos por parte de los trabajadores. Ok, con eso damos fin a la sección de preguntas y respuestas. Marcelo. Estás con el micrófono apagado. Yo quiero Ahí sí, que tenía doble micrófono apagado. Bueno, agradecer, Rodolfo, muy buena charla, muy claro, realmente hay varios puntos que me dejan muy preocupado, pero creo que justamente estas reuniones son las que nos ayudan a entrar, a aterrizar todas estas leyes que muchas veces lo que estamos al otro lado del lado del empresariado, digamos, no sabemos aterrizarla y es bueno tenerlo así. Así que bueno, reitero mi agradecimiento, presidente, gracias por estar también con nosotros hoy día, sé su agenda ocupadísima, agradecerle a todos y por supuesto recordarles que el martes 21 de abril, entonces tenemos otra videoconferencia con el presidente del Banco Central, don Mario Marcel. A todos ustedes, muchas gracias y si hay preguntas, por favor, hacerlas llegar, que las podemos responder después por interno. Hasta pronto y salimos de transmisión. Gracias, Marcelo. Que estén todos Gracias. bien.